La relación periodoncia-odontopediatría dentro del contexto de los tejidos periodontales, en este caso del niño, van a presentar grandes similitudes con los del adulto, por lo cual debemos conocer estas diferencias, tanto en el niño comparativamente confrontando con el adulto y obviamente hacer la diferenciación en base a los tratamientos. Entonces, dentro del contexto de los tejidos periodontales en el niño, debemos de considerar sus diferentes características dentro del color, el aspecto, la textura, la consistencia, el margen gingival, la profundidad de surco y las papilas, porque ciertamente, como estamos evidenciando, en los niños el color es más rojizo, mientras que de los adultos sabemos que es el rosa coral. El aspecto en los niños es un liso y brillante, mientras que en los adultos es mate y opaca. La textura en los niños es un punteado naranja, pero no tan pronunciado como en el adulto. Y su consistencia es flácida y retráctil, mientras en los adultos sabemos que tiene una presión con instrumentos romos cuando lo vamos examinando. El margen gingival es redondeado y enrollado, mientras que en el adulto es una terminación en filo de cuchillo. Y directamente en la profundidad del surco va a depender del curso evolutivo, del proceso fisiológico de erupción y también de todos esos periodos dentro del contexto de la exfoliación dental. En cambio, hablando de profundidad de surco en el adulto, sabemos que si bien es 1.8 más menos 0.2, pero no debe excederse de 2 a 3 milímetros. Y las papilas en el niño, como están observando, son achatadas y redondeadas, mientras que en el adulto son piramidales. Entonces, dentro de este contexto, tenemos que evidenciar estos conceptos claves, el momento de ir revisando y confrontando todos nuestros conocimientos, niños versus adultos o niños versus adolescentes o púberes. Entonces, dentro de ese contexto nos vamos a dedicar a observar ese cambio de las encías, si está presente el ribeteo inflamatorio de la gingivitis, si hay pérdida de inserción como ocurre en la periodontitis, si estamos frente a un conjunto de signos y síntomas que no guardan una relación tan sincrónica, muy al contrario, son parte de síndromes como el papillón Lefebvre, como puede ser la neutropenia, la hipofosfatasia o las diferentes patologías víricas como la gingivoestomatitis herpética o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este contexto, vamos viendo que enfermedades gingivales y periodontales en los niños y adolescentes sí se van a presentar. Entonces, van a haber condiciones por un lado reversibles que van a estar limitadas si de pronto a los tejidos gingivales, pero muchas de ellas ya van a lastimosamente provocar la pérdida de inserción periodontal y con su consecuente pérdida ósea. Por lo tanto, no es solo pensar que esta gingivitis inducida por placa dentobacteriana, por el biofil bacteriano y limitados a la remoción de la misma, va a solucionar el problema de los niños, porque si bien la gingivitis es reversible, vamos a tomar en cuenta que muchos niños ya en el transcurso de la prepubertad o pubertad empiezan a adolecer de un predominio de la periodontitis. Y es peor cuando de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que se van presentando patologías, en este caso por decir, como la neutropenia,
problemas a nivel de la médula ósea de sus huesos. Y qué es peor, este tipo de síndromes donde la alteración cromosómica del gen 11 provocan este síndrome de Papillon-Lefebvre o la hipofosfatasia, que sin lugar a dudas esta pérdida de inserción, esta pérdida ósea tan significativa provoca un cuadro muy crítico. Sin lugar a dudas, este síndrome de inmunodeficiencia adquirida no es una excepción dentro de los parámetros pediátricos. Muy al contrario, dentro de los diferentes historiales se ve que está presente y es bueno irlo reconociendo y asimilar que si bien es parte pues, de su tratamiento de un cuerpo médico altamente especializado, el odontólogo, el odontopediatra debe también estar debidamente capacitado para poder tratar. Sin lugar a dudas, el herpes simplex provocando esta gingivostomatitis herpética es también una razón suficiente para reconocer que dentro del contexto de este tipo de patologías podemos observar que nosotros tenemos que coadyuvar para que, si bien es un periodo prodrómico y drómico de 7 a 10 días, el tratamiento nos puede facilitar que su calidad de vida dentro de este contexto del niño o del prepúber pueda ser lo mejor, porque si bien nos vamos a dedicar a eliminar cuidadosamente el biofil bacteriano para evitar una sobreinfección bacteriana dentro del contexto del ataque viral, para que de alguna manera la cicatrización se vaya dando lugar y pues de todas maneras él también poder medicar al paciente con el debido antivírico que realmente nosotros lo tenemos a mano, ¿no? Entonces, durante 5 días, el paciente tenga el herpes simplex o en este caso un herpes zóster pueda de alguna manera tener una situación más expectable, donde la aparición de estas múltiples vesículas que provocan dolorosas situaciones que afectan muy gravemente al paciente niño no tengan una repercusión tan aparatosa. Y entonces nosotros tenemos que de principio poder reconocer si estamos frente a un cuadro de una estomatitis herpética aguda con estas lesiones difusas, eritematosas, esta cantidad de vesículas que revientan y se convierten en úlceras altamente dolorosas y que mismo no haciendo nada, tienen un curso evolutivo marcado de 7 a 10 días, altamente localizado, pero al provocar problemas extrabucales dentro de la signología y sintomatología sistémica, se ve como los padres están francamente asustados porque el niño, el prepúber, tiene cuadros febriles, tiene mucha ansiedad, tensión, cansancio, ha dejado de comer por la presencia tan frecuente de estas úlceras altamente dolorosas. Por tanto, el poder mitigar toda esta situación es necesario y por lo tanto el aciclovir tiene que tomar un rol preponderante, ¿no? Entonces, de ahí que estos 200 miligramos cada 5 horas por 5 días en forma de comprimidos puede utilizarse. También se puede coadyuvar, obviamente, con el uso de aplicación tópica a través de ungüentos, pero ya en infecciones muy extensas, además del aciclovir, se debe utilizar el interferón, el ganciclovir y todo ello. Entonces, por lo tanto, es bueno tomar presente estas situaciones. También los niños pueden tener
ataques fúngicos, sobre todo en niños prepúberes donde la baja de defensas ha sido expectable y se ha presentado, y por lo tanto en este caso está de por medio la candidiasis. Entonces, una candidiasis gingival generalizada debe de alguna manera también estar presente dentro del contexto de tratamiento para el aspecto pediátrico. La nistatina, el cotrimazol, el fluconazol, ketoconazol, itraconazol, la anfotericina. Entonces, son alternativas terapéuticas que de la mano del pediatra, del médico pediatra, hay que coordinar para poder sacar a flote a este niño de esta situación que en realidad en muchos de los casos es una situación de baja de defensas y por lo tanto amerita tener una coordinación con el pediatra que debe hacerse cargo junto al odontopediatra para que de alguna manera toda esta situación de las pseudomembranas, tanto puede ser de índole eritematosa o hiperplásica, estas queilitis angulares, estas glositis medias romboidales, quilocandidiasis, donde la localización en labios, mucosa orofaringia, de alguna manera provocan erosiones, manchas, donde el paciente tiene una garganta muy alterada, donde ni siquiera la alimentación puede de alguna manera darse lugar debido a toda esta sintomatología. Y por lo tanto, el diagnóstico debe ir de la mano de no solo de la parte de la exploración clínica, sino tiene que haber cultivos, una citología foliativa, biopsias. Entonces, en realidad hay que coordinar toda esta situación. También puede estar presente esta gingivostomatitis estreptocócica. Sabemos que el Streptococcus viridis va a provocar esta suerte de eritemas difusos de la encía y otras áreas de la mucosa bucal. Va a haber eritemas marginales con hemorragia. Va a haber y tener que un diagnóstico diferencial con alguna, porque ciertamente va a haber también necrosis y halitosis, pero que no es tan ostensibles como en alguna, pero en el frotis bacteriano se va a dar la resolución de que es un Streptococcus viridans. Entonces, por lo tanto, eso es bueno considerarlo. El GUNA va a estar presente también en estos niños inmunodeprimidos, en estos preadolescentes, y el tratamiento, ya lo saben, va a ser eliminar todo este conjunto de tejidos necróticos, evitar todo ese dolor, ese malestar y medicarlo al paciente para que de alguna manera pueda ir revirtiendo. Entonces, sabemos que toda esta simbiosis fuso-espiroquetal es muy susceptible a la terapéutica antibiótica. Entonces, el poder tener el Metrocaps de 500 miligramos cada 8 horas o tener el Metrocaps de 250 miligramos, dependiendo del kilo peso del paciente, va a poder tener situaciones altamente eficientes. En la periodontitis agresiva localizada, cuyo tratamiento va a incluir la eliminación de ese biofil bacteriano con el objeto de detener la progresión de la enfermedad, la pérdida de inserción, es necesario tomarlo en cuenta, ni qué decir en una periodontitis crónica que también se puede presentar, es bueno tener toda la terapéutica y protocolo pertinente para poder evitar que se siga perdiendo inserción. En las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, cuyo principal objetivo
es detener esa infección y controlar todos los síntomas agudos asociados. Entonces, de alguna manera, los protocolos terapéuticos deben ser implementados a la brevedad posible con el objeto de evitar el curso evolutivo deleterio. La neutropenia, que sabemos que de alguna manera es una afectación de la médula ósea de los huesos y que todos estos neutrófilos circundantes no dan la suficiente protección a estos niños, a estos preadolescentes, es necesario cumplir tanto con el protocolo de la terapéutica local, como también la sistémica de la mano del pediatra, poder contener todo este problema que realmente en el niño vulnera el hueso de soporte. Entonces, de alguna manera, tener presente esas situaciones. A modo de pincelada del síndrome de Down, donde existe una alta prevalencia de la inflamación, infección del aspecto gingivo periodontal, es necesario que los protocolos terapéuticos periodontales puedan ser instaurados a la brevedad posible y a lo largo de toda la vida de estos pacientes con sus controles rigurosos. Ni qué decir del síndrome de Papillon-Lefebvre que ya habíamos comentado, donde el cuadro se caracteriza por severas periodontopatías, pérdidas prematuras de la dentición primaria y también de la permanente, en muchos de los casos dejando simplemente a lo largo de la vida del individuo ya solamente las cordales, y pues que en un lógico avanzar también pueden perder, entonces que responde al cromosoma 11, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comprender que estos factores de riesgo genéticos por el gen receptor de la catepsina C pueden provocar este tipo de periodontitis donde la pérdida de inserción es muy marcada y ciertamente provoca una gran pérdida de inserción. Sabemos que la responsabilidad se debe al cromosoma 11, ¿no es cierto? Entonces, dentro de toda esta situación, reconocer que todo este conjunto de cromosomas, así como en el síndrome de Down, el cromosoma 21, y en este caso del Papillon-Lefebvre, el 11, ciertamente se constituyen en factores asociados genéticos a la pérdida de inserción periodontal de este tipo de pacientes con esta propensión genética a la periodontitis. En la hipofosfatasia, que provoca ciertamente la mineralización del hueso y dientes en forma defectuosa, va a dar lugar a una aplasia del cemento y por lo tanto a una exfoliación prematura de dientes primarios. También tenemos que considerar el síndrome Ehlers-Danlos, donde el inicio temprano va a conducir a la pérdida prematura de los dientes permanentes. Sabemos que estas enfermedades que afectan los tejidos conectivos provocan una notoria fragilidad de la mucosa oral, que incluye la piel, los vasos sanguíneos, aumento del riesgo del sangrado excesivo, o sea, son pacientes que tienden a tener las encías hemorrágicas y obviamente la periodontitis se presenta y va provocando esa pérdida de inserción y a la larga el paciente va perdiendo los dientes. Entonces, sumado a ello, hay esa laxitud, esos ruidos, crepitaciones, esas subluxaciones. En realidad es un síndrome que va a afectar en forma muy especial a niños o a preadolescentes. Dentro del contexto del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuyos signos clínicos desde ya
como son pacientes con una baja de defensas, los hongos hacen carne de las mucosas, de los labios, toda la mucosa oral, el paladar, hay úlceras aftosas recurrentes, se sobreagregan, además del cuadro fúngico de hongos, se sobreagrega ataques virales con el herpes simplex, herpes zóster, hay gingivitis severas y todo ello. Y también considerar que dentro de este contexto de los niños preadolescentes podemos tener a la diabetes mellitus. Entonces, dentro del aspecto de actitudes preventivas terapéuticas periodontales, debe ser una evaluación, un seguimiento de este tipo de pacientitos para precisamente evitar la progresión de este tipo de enfermedades, instruyendo tanto a los niños como a los padres de los niños o preadolescentes las instrucciones de higiene oral y una situación de revisiones orales periódicas. Entonces, de alguna manera, tener presente que el ir monitoreando a este tipo de pacientes es una gran responsabilidad, una gran necesidad, porque sabemos que estos niños pueden nacer ya con el problema, como es el tipo de diabetes mellitus tipo 1, donde la destrucción autoinmune de estas células beta pancreáticas que son productoras de insulina se produce y por lo tanto el tratamiento es administrar la insulina de por vida para que estos niñitos, estos preadolescentes puedan vivir. Bastante diferente a lo que a lo largo de la vida por la alteración dietética se adquiere, como es la diabetes tipo 2 o la gestacional. Entonces, por tanto, hay que tener, por tanto, siempre los controles laboratoriales de este tipo de pacientes, niños o preadolescentes, en base a estos parámetros bioquímicos de hemoglobina glicosilada, el tamizaje, el control, porque sabemos que de alguna manera estos parámetros de la hemoglobina glicosilada deben guiar para que y alertar a la familia del niño, ¿no? Y poder sin lugar a dudas, tenerlo bajo un control médico exhaustivo, un control odontológico que nos dé las buenas posibilidades de una calidad de vida. Entonces, saber reconocer en estos niños, en base a los signos y síntomas, las características de este tipo de enfermedad con sus parámetros bioquímicos correspondientes. Entonces, hacerle entender a la madre, el padre y al mismo niño todas las complicaciones que van a conllevar el tener la diabetes en su vida y por lo tanto que la enfermedad periodontal va a estar presente y va a complicar la calidad de vida de estos pacientes de que de por sí tienen la predisposición a estas retinopatías, nefropatías, neuropatías, que de por sí las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, los síndromes metabólicas y pues a lo largo de la vida mismo ya cuando este niño preadolescente, adolescente se convierta en adulto, pueda también tener otro tipo de problemas que van a mellar su calidad de vida. Entonces, por tanto, es necesario que los padres puedan entender que la diabetes tiene una influencia muy deleteria y interrelacionada con la enfermedad periodontal, porque la relación es bidireccional. Entonces, sin lugar a dudas, este contexto de que el niño sea exageradamente con sobrepeso no es una situación favorable. Ya está muy lejos de nuestro entender el pensar que un niño gordo es saludable, muy al contrario, un niño sedentario pegado a su celular o a su tablet y comiendo todo el rato, realmente su calidad de vida no va a tener un futuro muy bueno. Entonces, desde ya
hay que reeducar a ese tipo de familias donde cuando llegan a nuestro consultorio y el niño es obeso, casi estamos seguros que cuando va a entrar la madre también vamos a tener una figura altamente grotesca, porque también en realidad todo este conjunto de familias tienen alteraciones alimenticias. Entonces, de alguna manera es bueno ir cambiándolas y nosotros tenemos que recomendar a los nutricionistas para que grupos familiares puedan concurrir y hacerse guiar para realmente poder revertir todo este cuadro. No solamente el médico va a guiar al paciente diabético, el nutricionista es muy importante que tenga un rol sumamente coordinador y para que el odontólogo, el odontopediatra también pueda tener situaciones altamente favorables. Entonces, de alguna manera, saberles y hacerles entender que los diabéticos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar esa pérdida de inserción, de tener la enfermedad periodontal y porque estos diabéticos mal controlados, su severidad y progresión de esa pérdida de inserción va a ser mucho más marcada. Mismo en un futuro, cuando ese niño, ese preadolescente, adolescente, sea adulto y necesite implantes, pues de alguna manera el aspecto de la hemoglobina glicosilada, el sangrado por sondaje, va a impedir que pueda ser portador de implantes. Lo mismo que dentro del contexto de la inflamación sistémica, saber y estar presente que esa diseminación de bacterias periodontopatógenas va a tener una influencia altamente negativa dentro de su control glucemiante. Entonces, por lo tanto, a mayor severidad de periodontitis, pues el agravamiento y el desarrollar de diabetes va a ser un hecho y por lo tanto la mayor severidad de periodontitis va a dar como riesgo de desarrollar complicaciones graves dentro de todo el contexto de ese paciente diabético, en este caso niño, preadolescente, adolescente. Por tanto, es bueno que la madre y el niño puedan captarnos todas las complicaciones bucales de la diabetes. O sea, el hecho de tener todo este contexto de enfermedad, de que desde ya hay una xerostomía, una sequedad, es algo que debe estar consciente y debe reconocer el niño que constantemente debe estar hidratado. Entonces, porque dentro de la causalidad de la xerostomía es precisamente la medicación antidiabética y porque este tipo de niños preadolescentes tienen una deshidratación, una poliuria constante. Entonces, por tanto, también, además de ello, va a haber alteraciones de las glándulas salivales. Y entonces es necesario hacerle comprender que cuando hay una boca seca, los hongos empiezan a predominar. Entonces, las candidiasis, mucormicosis, ficomicosis, y que va de la mano de la producción de caries, de síndromes de boca ardiente, del agrandamiento de las glándulas salivales, las alteraciones de las papilas. O sea, ya el niño no siente mismo el sabor de los alimentos y empiezan a haber un predominio de alteraciones en las mucosas, como en este caso el líquen plano, lesiones que en un futuro podrían hasta convertirse en lesiones precancerosas. Entonces, de alguna manera, dentro del protocolo que debe recibir y toda la información de la familia del niño y el niño como tal, las recomendaciones para los diabéticos, es necesario que tengan presente los colutorios, el apoyo de las diferentes soluciones, como en este caso la clorhexidina, que puede reducir los niveles de la hemoglobina glicosilada. También dentro de este contexto, cuando las heridas no sanan, porque el diabético siempre va a estar predispuesto a heridas y sobre todo que
tienen un curso evolutivo altamente lento y por lo tanto en muchos de los casos es necesario recurrir para estas heridas que no curan, estas úlceras constantes, la asociación de antibióticos de amoxicilina y ácido clavulánico, kilo peso, de acuerdo a la situación del niño, ¿no es cierto? Entonces, también una alternativa, los alérgicos a la penicilina y demás, tener presente la clindamicina. Entonces, los 20 miligramos por kilo peso por vía oral, y si ya de por sí el paciente está más grave, por vía intravenosa, 15 miligramos kilo peso. Entonces, tener presente todas estas alternativas. Entonces, tenemos que reconocer que dentro del contexto del diagnóstico periodontal, tenemos que tener presente si el paciente que estamos examinando tiene alteraciones sistémicas, tiene alteraciones óseas, si hay una predisposición genética y si pues por mala suerte tenemos a un niño diabético mal controlado. Entonces tenemos que tener presente todos estos parámetros porque ciertamente sabemos que todo este conjunto de pacientes va a tener angiopatías, es decir, macroangiopatías y microangiopatías. Es decir, que no solamente ese exceso de azúcar se va a adherir a las paredes de los vasos hasta ocluirlos, sino que ya en vasos pequeños las lesiones van a ser mayores, porque puede hasta llegar a quedar ciego. Y eso tiene que estar consciente la familia del niño y el niño como tal, porque de alguna manera no solamente va a afectar ojos, sino riñones y el órgano más noble que es el corazón con el infarto de miocardio. Entonces, progresivamente todas estas alteraciones de las angiopatías van a estar presentes. Por lo tanto, la inflamación y el sangrado de las encías no puede solo vérselo como una situación sinológica o sintomatológica sin importancia, sino que el cuadro de fondo de este tipo de pacientes tiene que tener un impacto muy grande dentro de su historial médico, porque sin lugar a dudas el problema va a estar muy coordinante para una progresión altamente deleteria dentro de todo este curso evolutivo de la vida de este niño, de este preadolescente. Vamos a presentar un casito de ejemplo. Es una pacientita de 13 años, el motivo de consulta, le sangran las encías, a la exploración se puede denotar un eritema, un edema de todo ese margen gingival de forma generalizada. Dicho sea de paso, hay una malposición dentaria, hay una situación poco armónica de los arcos dentales y por lo tanto también el descuido de la misma niña, porque precisamente al no haber arcos conformados, la predisposición al biofilm bacteriano es mucho más grande, pero la niña pues no se asea, ¿no? Entonces, durante ese sondeo periodontal hay un sangrado en más del 50% de los sitios examinados y en la profundidad de sondeo, si bien es menor a 3 milímetros, en el aspecto es altamente preocupante. En las radiografías no se ve pérdida ósea. Y pues cuando ya se hace la terapia básica de la fase primera periodontal, se la valora a las 4 semanas, se ve que el porcentaje de sangrado ya es menor, se refuerza toda la orientación al cepillado, se la va controlando y pues de alguna manera, si bien el pronóstico es favorable, se hace un seguimiento y pues en la revaloración periodontal se va viendo que de alguna manera va revirtiendo, pero el apoyo de la niña tampoco es muy grande, ¿no? Esta niña de 6 años, como segundo caso, la trae su madre, tiene un volumen progresivo de las encías, hay un retraso en la erupción de los incisivos permanentes y pues
de alguna manera, al ir llenando la historia clínica, no presenta antecedentes médicos de importancia, tiene al examen clínico el aumento en forma generalizada, si bien es un rosado pálido, hay una presencia relativa de un punteado de consistencia firme, fibrosa, bordes redondeados. Entonces, sin embargo, en el límite amelocementario se ve que está cubierto en la mayoría de las piezas anteriores. Tenemos esa imagen frontal, esa gruesa capa de tejido gingival que ciertamente impide la erupción de los incisivos permanentes. En la visión oclusal se ve como el tejido gingival maxilar no permite la erupción de las piezas. Radiográficamente se ve que de alguna manera confirma la presencia de las piezas dentarias permanentes que están sepultadas bajo el tejido gingival. Entonces, por lo tanto, en el tratamiento se programa el hacer un debridamiento maxilar y mandibular. Hay gingivectomías planificadas a bisel externo, obviamente priorizando sobre todo los sectores anteriores. Se ve ya en la imagen a las 4 semanas el cuadro francamente expectable. De todas maneras, la pacientita no es demasiado detallante dentro del aspecto profiláctico higiénico, pero ya los resultados quirúrgicos son francamente expectables. Entonces, podríamos decir que es de gran importancia la implementación de la salud bucal desde la infancia. Debemos enseñar a los niños a cuidar sus dientes, sus encías, para que en un futuro no tengan problemas. Una buena evolución de los dientes primarios va a marcar una correcta salud bucal en estos pacientes niños para tener un correcto desarrollo en la dentición permanente. Es bueno tener presente esta situación para que de alguna manera nosotros podamos tener dentro de este contexto la suficiente situación que nos dé posibilidades buenas para que realmente nuestro paciente pueda salir adelante. Entonces, dentro de la relación periodoncia-odontopediatría, nosotros tenemos que tener el objetivo de prevenir, diagnosticar y tratar nuestros pacientes. Nosotros debemos que estar al pendiente de que nuestro paciente niño tenga la debida ausencia de inflamación, porque dentro del contexto de la odontopediatría, periodoncia, esa es nuestra función, de poder resolver todos los problemas que confronten pérdida de hueso, de ligamento periodontal, y pues por tanto, en un examen periodontal, el niño debe recibir todo el protocolo que realizamos en el adulto y mucho más. Entonces, saber reconocer esta anatomía normal del periodonto en niños es una responsabilidad nuestra para que de alguna manera sean niños o sean púberes que están atravesando los cambios hormonales, este tipo de pacientes no tengan problemas. Y cuando ya encaramos un tratamiento general, la terapia básica debe eliminar todo ese biofilm y cumplir, por lo tanto, en conclusión, al tratar niños y adolescentes, debemos tener presente que ciertamente ellos estén sujetos a las diferentes enfermedades periodontales, a ese su reconocimiento por parte nuestra, porque realmente la prevalencia no es demasiado o baja, pero es necesario que a la mínima manifestación de alteraciones sistémicas subyacentes debemos reconocer esa predisposición genética, y cuando lo hacemos, tener de lado el apoyo del techo antibiótico, el tener apoyo la parte quirúrgica o no quirúrgica, y es importante dentro de ese contexto
por tanto, el examen periodontal. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que tener presente toda esta situación para que, lógicamente, podamos estar de lado y tener presente toda esta situación que va